Hola, ¿qué tal? Les habla Bernardo Méndez Lugo. Esta es una grabación para la Universidad Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, que en asociación con Mides, una estrategia de estudio para entender la migración y refugio en México, América Central y América Latina. En mi calidad de director de América Sin Muros, les presento esta conferencia eh, para los estudiantes del diplomado que se está llevando a cabo en auspicio con la Universidad del Claustro de Sor Juana. En ese sentido, una primera parte de mi exposición se desarrolla en la discusión de la situación migratoria de los mexicanos que radican en Estados Unidos. En el contexto actual de la relación bilateral México-Estados Unidos, hay noticias alentadoras con la llegada del presidente Biden a la presidencia de Estados Unidos. Estas noticias alentadoras se basan en las propuestas de campaña y que ya a los más de 30 días de iniciado su mandato está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos. Los mexicanos que se encuentran en una situación irregular son 5 millones repartidos en varios estados de los Estados Unidos, pero debe destacarse que California, Texas, Illinois, Arizona son los estados que concentran más de la mitad de la población mexicana irregular, es decir, de los 5 millones, muy probablemente más de 3 están en estos estados que he mencionado. La situación para regularizar, se han presentado ya algunas de los requisitos para la regularización migratoria, pero vale la pena señalar que hay también legislaciones estatales y en ocasiones municipales que pueden afectar a las personas irregulares o indocumentadas en los Estados Unidos. Algunos estados como California y ciudades como Los Ángeles tienen legislaciones que no son tan drásticas en el sentido de dar cierta protección a los derechos de los inmigrantes. En el caso de otras ciudades como Atlanta, en el estado de Georgia, hay disposiciones municipales y estatales que afectan pues la seguridad y la situación de las personas inmigrantes irregulares. Así que el contexto que se tiene en Estados Unidos es un contexto muy diferente dependiendo del estado de la Unión Americana donde radican nuestros connacionales. De parte nuestra, hemos estado muy atentos a toda la situación que viven durante la pandemia del COVID a partir de marzo del año 2020 y hasta la actualidad, donde ya se ha ido dando la vacunación anti-COVID a más de 60 millones de dosis. En algunos casos ya han recibido la segunda dosis y en ese sentido pues vale la pena
señalar que algunos de nuestros connacionales, desafortunadamente, pues en la pandemia, han fallecido por situaciones de vulnerabilidad, particularmente los 5 millones de indocumentados. La población mexicana que está documentada, o sea, la población nacida en México, son aproximadamente entre 7 y 8 millones, y obviamente la población de origen mexicano nacida en los Estados Unidos, que son ciudadanos de los Estados Unidos, pues estaríamos hablando de más de 20, probablemente 25 millones, que ya sumados todos, estamos hablando entre personas de origen mexicano y de los que llegaron y que se han establecido en Estados Unidos, un total de 38 hasta probablemente 40 millones de personas de origen mexicano, siendo la población de origen hispano muy cercana a los 60 millones del total de la población estadounidense. Creo que estos datos hay que tenerlos presentes cuando se hacen los análisis de las tendencias demográficas, pero también el impacto de la pandemia. Ya Estados Unidos rebasó más de 500,000 de personas fallecidas, y se calcula que muy probablemente de ese 500,000, muy probablemente 100,000 personas son de origen hispano, de origen latino, porque la proporción ha afectado en mayor parte y en proporción mayor al total de la población latina o hispana. Ha habido un mayor número de contagiados y de personas fallecidas. Así que este número de 100,000 rebasa la proporción demográfica de latinos o hispanos en la población total de Estados Unidos. Vale la pena señalar que, pues, trabajadores agrícolas, lo que son personas en actividades esenciales y personas indocumentadas, en muchos casos en estas actividades esenciales y en el trabajo agrícola, estamos hablando de más de 3 millones de trabajadores agrícolas, por lo menos entre un 30 a un 50% de los trabajadores agrícolas son personas en situación migratoria irregular, y por lo tanto, pues ha habido una mayor vulnerabilidad en el tema del contagio y fallecimiento por COVID-19. La falta de información, la situación de riesgo por el tipo de trabajos, pero también un factor que se ha adicionado es la situación de las viviendas, el hacinamiento en que viven muchas familias indocumentadas en espacios reducidos para el tamaño de la familia o inclusive la familia extensa. Así que todos estos factores donde la falta de información o de atención médica o de tener medidas preventivas, pues han aumentado la incidencia de contagios y muerte. Así que de ese total de personas latinas o hispanas, muy probablemente más de 60,000, entre 50 y 60,000, son de origen mexicano. Y si hacemos el análisis de los que son nacidos en México, precisamente por la situación de vulnerabilidad, muy probablemente estaríamos hablando entre 10,000 mínimo hasta 20,000, porque no tenemos cifras desglosadas todavía. Estaríamos hablando de esa cantidad de los
mexicanos nacidos en México, sean indocumentados o sean personas ya documentadas, incluyendo personas naturalizadas, estaríamos hablando, mencionaba, entre 10,000 hasta 20,000 personas. Hasta ahora, las cifras oficiales de consulados de México, 50 consulados mexicanos en la red consular, se han reportado aproximadamente 4,000 fallecidos. Esto quiere decir que hay un subregistro por lo menos de un 50% o más, calculando la cifra más conservadora, que sería de 10,000 fallecidos. Es muy probable que sea un poco más alta. Creo yo que pues hay todavía un reto muy grande en cuestión de tipo migratorio para todos los mexicanos que radican en Estados Unidos y para sus familias también, porque no será sencillo de que se logre una situación de regularización en un corto tiempo. Creo que llevará tiempo el obtener esta regularización migratoria, además de cumplir con los requisitos, entre otros el hecho de no tener delitos graves, delitos mayores. Una persona con un antecedente penal delicado como acoso sexual o manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de las drogas, pues esa situación puede descalificarlo para poder regularizarse. Situaciones de acoso sexual o de cierto tipo de violencia doméstica que haya sido documentado, pues son aspectos que estarán presentes. Va a ayudar el hecho de que las personas tengan sus declaraciones de impuestos, que hayan pagado impuestos independientemente que no estén regularizadas, y obviamente la cantidad de años que han radicado de manera irregular, el tipo de actividades laborales, pues van a ser factores importantes para que puedan calificar en esta regularización migratoria que ha ofrecido el presidente Joe Biden. Creo yo que hay otros aspectos importantes que tendremos que ir analizando en el tema migratorio de los mexicanos en Estados Unidos, que tienen que ver con el tema de la salud, la cobertura de salud, la posibilidad de que se integren a nuevas fórmulas que está ofreciendo el gobierno federal, y en algunos casos como California, pues hay un fuerte apoyo también del gobierno estatal para incluir a todos los inmigrantes para que tengan un seguro de salud. Otro tema importante es el tema de la educación y el acceso no solamente a la educación primaria, la educación secundaria y preparatoria, sino también, y muy importante, el acceso a la universidad y resolver en algunos casos los temas de los créditos educativos o las deudas que tienen estudiantes de origen mexicano con las universidades. Y creo que hay de parte del presidente una preocupación por resolver esta situación de los jóvenes estudiantes deudores, particularmente en el ámbito de educación superior, de licenciaturas y posgrados. Creo que se puede avanzar mucho para reducir esa deuda, que es una situación nacional preocupante por la acumulación pues, de deudas estudiantiles. En muchos sentidos, desde la perspectiva nuestra, como analista de temas de migración, hay otros aspectos
que nos gustaría abordar en esta clase, que son los temas de los deportados, los más de 3 millones de mexicanos deportados a partir de la primera administración del presidente Obama. La primera y la segunda pues acumulan un buen número de deportados a México, y en la administración del presidente Trump, todo esto implica un esfuerzo muy grande para la reinserción laboral en México de estas familias, que muchas de ellas vivieron por décadas en los Estados Unidos, y no resulta muy fácil tanto la reinserción educativa de los niños que regresan con sus padres. Un mínimo de 300 a 400 mil jóvenes menores de edad regresaron en este periodo de 12 años, muchos de ellos ciudadanos de los Estados Unidos, y en este momento ya muchos de ellos, particularmente los que llegaron a México en los primeros 6 años de las 2 administraciones de Obama, pues ya son jóvenes que muchos de ellos cumplieron 18 años y pueden y han regresado a los Estados Unidos. En el caso también de los padres deportados, habrá que ver en qué condiciones y bajo qué concepto y norma muchos de ellos podrían ser readmitidos en los Estados Unidos. Todavía no están muy definidos estos criterios. Hay algunos criterios iniciales sobre el tiempo en que fueron deportados que calificarían, pero también en las iniciativas del presidente Biden hay mucha parte que se deja a criterio de la autoridad migratoria la interpretación de los deportados, inclusive de los que pueden ser regularizados si están en Estados Unidos. Hay mucha discreción para que la autoridad migratoria decida en qué momento se va a aceptar un caso o en qué momento se va a negar un caso. Así que el tema de deportados es otro de los temas que vamos a abordar en esta conferencia, y por supuesto un tercer tema, que es el tema de los centroamericanos, tanto los que han pedido el asilo en Estados Unidos y que con el programa de Permanece en México, más de 60,000, se calcula 68,000, regresaron a las ciudades fronterizas con Estados Unidos, ciudades de México. Este programa ya lo canceló el presidente Biden y ha autorizado la entrada de estos solicitantes, aproximadamente 25,000. Se calcula que hay de los más de 60,000, 28,000 que sí siguieron el proceso. Así que el total de los que serían readmitidos son 28,000, y los que abandonaron el proceso y no lo siguieron y que pues de alguna manera quedan descalificados para solicitar o volver a meter los papeles, de ese total de los que regresaron con el programa Permanece en México o Quédate en México, en realidad pues estamos hablando de una tercera parte aproximadamente del total, que sí serán readmitidos y sí calificarán para obtener la calidad de asilo o refugio en los Estados Unidos. Vale la pena señalar
que muchos de los centroamericanos, particularmente de Honduras, de El Salvador y Guatemala, pidieron asilo en México. La Comisión Mexicana de Apoyo al Refugiado, de Asistencia al Refugiado, la COMAR, pues tiene actualmente en proceso de aceptar esos asilos más de 40,000 personas. Ha crecido mucho el número de solicitudes de asilo en México. La capacidad de la COMAR, que ha tenido un gran apoyo de las Naciones Unidas a través de ACNUR, que es la rama de Naciones Unidas para Refugiados, ha tenido un gran apoyo. Sin embargo, pues los recursos financieros, humanos y de logística de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, pues no permite un procesamiento tan rápido, y seguramente el procesar estas 40,000 o más de solicitudes de asilo en México, pues va a llevar un mínimo de 2 años para poder procesar estas solicitudes. Creo yo que en los próximos años, y lo vamos a analizar más adelante, tendremos escenarios nuevos para el tema de los nuevos flujos migratorios. Lo que queda claro hasta ahora es que tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos no estarán muy receptivos a recibir las caravanas migrantes. Los que ya están en Estados Unidos, irregulares, o los que estuvieron en la espera para el asilo en Estados Unidos y califican, mencionaba la cifra de 28,000, pues van a poder procesar y optar por la residencia en Estados Unidos. Sin embargo, las nuevas caravanas, me queda muy claro, tanto como se ha demostrado en el caso de Guatemala, donde ha dispersado caravanas de octubre del año pasado y de enero de este año 2021, tanto México como Estados Unidos, pues las autoridades migratorias, los presidentes, pues han expresado claramente que no habrá una facilidad para aceptar nuevas caravanas migrantes procedentes de Centroamérica. Así que vamos a seguir dando detalles de algunas de estas políticas, siguiendo en el siguiente segmento con el tema de la problemática y propuestas a los deportados de México que están en sus lugares de origen. Algunos se reubicaron en otras ciudades, muchos en frontera norte, ciudades como Tijuana, como Nogales, Ciudad Juárez. Vamos a abordar este punto, y también, para finalizar esta conferencia, el tema de los transmigrantes de Centroamérica, su situación en México, la situación de los solicitantes de asilo y que han sido aceptados, así como el futuro de los que lleguen, ya sea en caravanas o no, cuáles son las perspectivas para el resto del año 2021.